Mauricio Fernandini, en RPP, La Voz del Perú, les agradece muchísimo su compañía en Siempre en Casa. Quizás los oyentes que nos acompañan hoy, domingo 3 de octubre, están recuperándose de las secuelas de la COVID-19. Algunos tienen problemas en el sistema nervioso, hacen cuadros depresivos, tienen insomnio, están irritables. Otros tienen unos dolores de cabeza, unas migrañas que antes no habían experimentado. Y finalmente, cada organismo viene reaccionando de una manera muy particular, y eso también depende no solo del organismo, sino de la variante con la que se haya infectado. Es por eso que queremos recibir orientación para tener una recuperación lo más eficiente posible, siguiendo los consejos del doctor Rubén Guamán. Él es neumólogo y está con nosotros en línea. Buenos días, señor Guamán. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Mauricio. Gracias por la invitación. Muchas personas narran que tienen problemas de agotamiento, que suben 3 peldaños y ya no tienen oxígeno para el cuarto y el quinto, cuando normalmente rendían físicamente muchísimo más. ¿Cuánto tiempo les va a tardar a esas personas que nos están escuchando recuperar al 100% su capacidad de oxigenación? Si una persona está hospitalizada y ha usado oxígeno, la recuperación es bastante lenta. Va a haber muchas secuelas y una de ellas es la tos, la falta de aire y la fatiga. Es una fatiga crónica. Entonces, lo que demora más o menos, se ha visto que demora entre 3 a 6 meses el volver a hacer actividades normales en la mayoría de los pacientes, porque hay una poca proporción que le toma muy poco tiempo, pero la mayoría de pacientes toma varios meses en la recuperación y la sensación de falta de aire y de fatiga. Es un síndrome de fatiga crónica la que tienen. Basta que un paciente haya recibido oxígeno durante su proceso de infección para que tenga secuelas que atender. En ese sentido, ¿hay terapias de recuperación para una respiración puntual que uno deba hacer día a día, que mejore tu oxigenación, o simplemente hay que esperar pacientemente y no entregarse a ninguna terapia? Cuando uno está hospitalizado y ha usado oxígeno, tiene que tener terapia respiratoria necesariamente, porque como esto lleva varios días, más de una semana por lo menos, la musculatura respiratoria viene en declive, entonces, y toda la musculatura en general del cuerpo humano se deteriora, y hay un adelgazamiento bastante marcado y la musculatura respiratoria también se afecta. Entonces lo que tiene que haber es una terapia respiratoria, la cual la tiene que hacer un médico neumólogo de la mano con un fisioterapista respiratorio. Complementario a los ejercicios que ambos determinen según el caso de cada paciente, ¿hay alimentación que podría ayudar a mejorar aún más la recuperación y hacerla en el menor tiempo posible? Como todo enfermo grave que ha usado oxígeno y está en un hospital, debe tener una dieta que sea alta en proteínas, que incluyan vegetales, que incluyan frutas y verduras, porque tiene que haber fibra y tiene que haber vitaminas en la dieta para que pueda nuevamente regenerar la musculatura deteriorada. Nos escriben por las redes sociales, doctor Guamán, y todos estamos conscientes, por lo menos en Lima capital, que la calidad de aire es el peor de América del Sur, y hay puntos de la capital donde basta ver las fachadas de algunas casas para ver la cantidad de smog que circula en el ambiente. Estos pacientes que viven en realidad en un aire tan contaminado, si tienen la posibilidad de ir a zonas de aire puro, apenas a 30 kilómetros de Lima, en Chaclacayo me parece que ya empieza a cambiar el clima, o al sur también se aleja la contaminación. ¿Cree que esto ayudaría a que sus pulmones se recuperen mejor o no tiene absolutamente nada que ver? Es lo que nos consultan por las redes. Bueno, en realidad, cuando uno vive cerca al centro de Lima, por ejemplo, donde hay mucha contaminación, podría tener un efecto, pero generalmente son avenidas principales donde hay negocios, generalmente no hay viviendas. Pero no tiene mucho que ver. En realidad la recuperación va de la mano con terapia respiratoria, muchas veces con uso de oxígeno durante esta terapia respiratoria. Por eso es que el neumólogo tiene que evaluar esa parte. Y además de una dieta importante y algunos que otros medicamentos que sirven también para mejorar los síntomas.
Hay muchos oyentes en este momento que dicen, correcto, nos queda claro lo de la recuperación a nivel pulmonar, pero ¿por qué no puedo dormir bien? ¿Por qué tengo depresión? ¿Por qué tengo cuadros de ataque de pánico? Antes no había experimentado esto. Ya van 3 meses del post-COVID y no salgo de este cuadro clínico con sistema nervioso alterado. Aunque no es su especialidad, quizás podemos orientar de manera genérica a estos oyentes que no están ya tanto en el tema respiratorio, sino con el sistema nervioso bastante deteriorado. Lo comprometo a dar consejos, si es posible, luego de esta brevísima pausa. Gracias. Olvídate de sacar tu billetera y paga sin contacto en Falabella, Sodimac, Totus y Linio. FPay. Descarga, usa y súmate a lo simple sin importar tu banco. Las noticias cambian rápido, pero para nosotros es importante detenernos para analizarlas y debatirlas. Cada noche te presentamos entrevistas para poder entender lo que sucede a diario en el país. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. En el 2020, nuestra labor al servicio de los peruanos fue reconocida por la empresa consultora Merco, convirtiendo a RPP en el único medio de comunicación del país dentro del ranking de las 20 empresas más responsables durante la pandemia, ocupando el puesto número 8. RPP reafirma su compromiso con el Perú, brindando responsablemente información útil. Gracias por la confianza que nos alienta a continuar con nuestro propósito, promover el progreso de los peruanos. RPP, la voz del Perú. Descarga Audio Player Perú y escucha directo en directo las noticias más importantes del Perú desde tu celular. Descarga gratis Audio Player Perú en Play Store y App Store. Agradecemos mucho la compañía del doctor Ruber Huamán, nos está dando consejos si es que ya pasamos la etapa de infección de la COVID-19, cómo rehabilitarnos para recuperar nuestro nivel de oxigenación, sobre todo quienes han recibido oxígeno durante el proceso de infección. La conversación ha despertado el interés de muchos oyentes y antes de llevarlo al tema de pacientes que no tienen ya problemas con su sistema de oxigenación, sino con su sistema nervioso, hay quienes nos están preguntando sobre los que estuvieron entubados. Del oxígeno pasaron a estar entubados. Ellos, si quieren hacer un viaje a zonas donde hay más de 4.000 metros de altura, que normalmente a un habitante de la costa le falta oxígeno, ¿van a tener una reacción adversa? Sí, podrían tenerla, porque lo que sucede es que el pulmón se altera mucho, hay una gran inflamación en todo el sistema pulmonar. El pulmón muchas veces lleva secuelas fibróticas, hacen fibrosis pulmonar y esta a veces es irreversible y permanente. Entonces hay que evaluar a los pacientes post-COVID que han recibido oxígeno con tomografías, evaluar personalmente, hacerle un test de caminata para ver si baja la saturación, la concentración de oxígeno, para ver si es que ellos ni siquiera pueden hacer actividades de repente ni caminar por el parque al inicio, y mucho menos van a poder viajar a la altura donde hay menos concentración de oxígeno. Así que es muy importante que todo paciente que ha recibido oxígeno, que está hospitalizado, tenga que ser evaluado para ver qué cosas puede hacer posteriormente. Me deja un poco preocupado, me imagino, al igual que muchos oyentes, cuando ha usado el término irreversible. ¿Esto quiere decir que nos puede dejar secuelas que ya no vamos a poder volver a nuestro estado inicial de salud? Sí, ya se está viendo una pequeña proporción de pacientes, alrededor del 5%, que está dejando secuelas irreversibles en el pulmón, a nivel mundial, ¿ah?
Lo que pasa es que no está no está difundido, y los pacientes que han tenido ventilación mecánica son los que generalmente llevan a tener daños irreversibles. Esto se llama una fibrosis pulmonar postinfecciosa, en la cual el tejido pulmonar, que son como globitos pequeños dentro de un globo muy grande, se tornan como papel y se tornan como cicatrices queloides dentro del pulmón, y esto impide que se oxigene adecuadamente. Su experiencia en esto, como corresponde, es corta porque es un tema nuevo en el mundo, en el planeta, y quisiera que nos dé luces al respecto, si es posible, que a través de la placa usted ya se da cuenta cuándo la lesión es irreversible. ¿Cómo diagnostican que ya esto no se puede recuperar? ¿Con qué elementos? Bueno, yo trabajo en el Hospital El Menara, donde ya vemos algunos pacientes con secuelas de larga data por otras afecciones. Por ejemplo, la influenza deja afecciones similares en el pulmón. Entonces, ya nosotros conocemos estas secuelas postinfecciosas desde antes. Ahora, son bien parecidas las que ocurren en el COVID y se pueden ver bastante bien con una tomografía. Nosotros, nuestros pacientes que han estado intubados, que han estado con oxígeno a altas concentraciones, los controlamos primero con una tomografía. Si esta tomografía sale anormal, hacemos pruebas como la difusión del monóxido de carbono y espirometría para cuantificar en números cuán afectado está el pulmón y hacerle el seguimiento periódicamente. Ya tenemos pacientes que no mejoran, que se quedan con un número y daños en la tomografía permanentemente. Entonces, eso es algo irreversible. Por eso nosotros decimos que ya hacemos el símil con afecciones pasadas que hemos tenido. Ahora, ¿por qué algunos organismos no tienen esta secuela irreversible y otros sí? Quizás el paciente tiene congénitamente algo que no le permitió superar la enfermedad, o se refiere a conductas exógenas que no debió hacer durante la infección. Bueno, tiene mucho que ver. Es una fisiopatología del daño pulmonar. En algunas personas son más propensas, por ejemplo, a hacer cicatriz queloides. No todos hacemos cicatrices queloides cuando tenemos, por ejemplo, heridas. Extrapolando este caso, no todos los que llevan afecciones tan graves del pulmón necesariamente tienen que hacer fibrosis pulmonar, pero algunas personas lo hacen. No se sabe la causa por qué sucede eso, porque hay incluso familias enteras que se han enfermado y solo uno de ellos hace esta afección. Hay gente que lo hace con poca cantidad de oxígeno, también tienen la afección. Entonces, no todos tienen esta enfermedad, no se conoce por qué, en algunos sí, en otros más. Ahora, no se conoce la causa y nos apena que sea irreversible, pero por lo menos ha identificado usted que es más en hombres que en mujeres, más en pacientes que superan los 50, o indistintamente las lesiones irreversibles se pueden presentar en jóvenes que han tenido COVID de 35 años, como en hombres y mujeres de cualquier edad. Se puede presentar en cualquier edad. Yo tengo pacientes de 22 años que están severamente comprometidos con oxígeno, ya pasaron 9 meses y siguen mal en su casa. Personas muy jóvenes. Entonces, esto es una afección que todavía no podemos contabilizar numéricamente, aún en Perú. A nivel mundial se tiene más o menos que ser un 5%. En Perú nos falta hacer una cuantificación porque están tan dispersos los pacientes y no tenemos una base de datos para poder hacer este seguimiento. Estas lesiones irreversibles, que ya las tienen identificadas, se han presentado en pacientes que no fueron vacunados. Sí, recordemos que estos pacientes son ya de varios meses atrás, por lo que recién podemos decir que son irreversibles, ya de varios meses. Entonces, la vacuna recién se está dando a toda la población. No tenemos todavía una data de los que vacunados que van a estar enfermos acá unos meses, porque también todo paciente vacunado puede tener enfermedad grave. No necesariamente no la hacen los que están vacunados. Correcto. En ese sentido, nos preocupa que aún existan personas que se resisten a ser vacunados, y quizás en esta conversación hay un argumento adicional. Usted está viendo pacientes con lesiones pulmonares irreversibles, se van a quedar así de por vida. Y quizás en los vacunados esto es manejable, subsanable. Podría ser, porque así como reduce la cantidad de síntomas, la cantidad de gravedad, la cantidad de hospitalización y la cantidad de muerte en los pacientes vacunados, también se podía ver un efecto en los pulmones, porque como hace, digamos, menor gravedad de enfermedad, se podría ver menos daños pulmonares en el futuro. Entonces la moraleja es que hay que vacunarnos.
Sí, sin duda. Ojalá podamos persuadir a todos con argumentos científicos y con historias clínicas que usted reconoce con nombre y apellido. No es una arbitrariedad sugerir la vacunación, es una necesidad para todos. En ese sentido, doctor, yo quería ir al otro tema porque también hay personas que están con el sistema nervioso destruido post-COVID y no tienen cuándo salir de la depresión. Sí, hay que recordar que los pacientes, cuando están con ventilación mecánica, usamos sustancias psicotrópicas, usamos sustancias para mantenerlos en un coma inducido, para que ellos no se puedan despertar. Y esas sustancias se quedan por mucho tiempo en el cuerpo, a pesar de que uno está fuera de la ventilación mecánica. Entonces, estas sustancias psicotrópicas, el haber visto muchos pacientes morir cerca, porque recuerden que a veces están en salas donde hay 4, 8, 6 pacientes y ven morir gente alrededor, el hecho de estar graves, el estar intubados, el estar al borde de la muerte, todos estos recuerdos los tienen los pacientes y piensan cuando están en su casa, cuando están mal o una pequeña tos o una pequeña falta de aire, pueden acabar en UCI otra vez. Entonces ellos tienen una alta carga emocional. Es por eso que es muy importante, nuestros pacientes salen con una interconsulta a psiquiatría, los ve el psiquiatra posteriormente porque los medica por un tiempo, porque hay un estrés postraumático que todavía se ve por algún tiempo. Ahora, doctor, hay personas que ya se vacunaron y están haciendo en este momento un resfrío. Y obviamente, en el contexto de la pandemia y de COVID, lo primero que sienten es, me dio COVID, ¿no? ¿Hay algo que los ayuda a diferenciar entre COVID y resfrío común? Puede ser, por ejemplo, sí, lo del olfato y el gusto. Hay gente que nos escribe, estoy resfriado, pero no he perdido el sentido del gusto. ¿Es suficiente ese dato como para descartar COVID o necesariamente sugiere la prueba molecular? Bueno, en realidad todas las variantes han visto que tienen unos síntomas más y unos síntomas menos. Por ejemplo, en la variante Delta, que es la que está circulando actualmente en Perú, la que está dando vueltas y va a ser la predominante del momento, se ve más dolor de cabeza, dolor de garganta y secreción nasal. Y no se ve tanto pérdida del olfato o pérdida del gusto. Por lo que no se puede determinar que ese solo síntoma sea para descartar que uno tenga la variante Delta encima, o sea, que es la más peligrosa actualmente. No puede decir que si uno le falta el gusto o el olfato, no tengo COVID. Exacto, no hay que descartarlo, es mejor hacer la prueba y estar seguros de que es un resfrío común. Solo la prueba, de acuerdo a su experiencia, es la que va a determinarlo. Sí, recuerden que también la prueba no se toma en cualquier momento. O sea, hay personas que, por ejemplo, tienen una secreción nasal un día y se hacen la prueba hoy y de acá a 3 días recién sale positiva, porque la cantidad de carga viral no es importante en el primer día. Entonces, el uso indiscriminado de pruebas también no está bien. Tengo un paciente que he visto con 7 pruebas de hisopo, de antígeno, y las 7 le han salido negativas. Entonces, y tiene COVID, porque la tomografía es de coronavirus, hemos descartado que tenga influenza, otras cosas. Tengo pacientes graves sin pruebas positivas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es acudir a un especialista. No puede uno medicarse o hacerse pruebas por su cuenta. No es tan sencillo diagnosticar el coronavirus. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en Siempre en Casa. Sus palabras nos recuerdan la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, de no bajar la guardia, de no andar por la vida con ese exceso de confianza porque ya estamos vacunados. Hay lesiones, de acuerdo a su experiencia, irreversibles. ¿En quiénes? En todos. El doctor tiene pacientes de 22 años con lesiones pulmonares irreversibles. Así es que a tomar nota y a seguirnos cuidando. Gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Mauricio. Feliz domingo. Igual para usted. Volvemos con más en Siempre en Casa.